Yo trato de estar todos los jueves haciendo una pequeña trampa en tribunales. ¿Sí? Les digo que efectivamente tengo una actividad extra jurídica, que es la del programa, y por eso prácticamente no me fijan audiencias los jueves. Para los días jueves. Pero los demás días se puede adecuar mientras el tiempo que uso uno para el debate sea razonable. Entonces le agradecemos a la justicia. Le tengo que agradecer a los magistrados, a los magistrados, funcionarios que aprecian esta circunstancia. Bueno. Acá en el país, en realidad se siguió con una gran conmoción en su momento el juicio, particularmente de la muerte de ese chico Baez Sosa en la costa marítima argentina. Se siguió y siempre se puso de relieve si era conveniente o no era conveniente, porque recuerde, finalmente eran 8 los acusados, 5 fueron condenados a prisión perpetua y 3 no lo fueron condenados a esa pena, sino a la pena de 15 años. Interpusieron un recurso de casación que lo resolvió la casación de la provincia de Buenos Aires. Siempre destaco que Córdoba no tiene recurso de casación provincial. Bueno, en la provincia de Buenos Aires sí tienen casación y le confirmó la condena que había impuesto el tribunal de primera instancia. Pero y ahora se han dispuesto a ir hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y después le puede quedar también, eventualmente, el camino de la Corte Suprema del país. Bueno, la verdadera batalla va a ser esta en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Siempre se decía que qué raro que sea solamente un abogado el que defienda a los 8 acusados. Claro. Que habría un pacto de silencio. Que nadie hablase una sola palabra, si es que cada uno tenía una distinta intervención o participación. Bueno, podría ser. Podría haber ocurrido eso. Bueno, lo cierto es que ahora, frente a este segundo pronunciamiento en contra, 2 de los acusados toman la determinación, no hay tal pacto de silencio, toman la determinación de cambiar de abogado. Y cada uno de sus abogados van con una posición y una postura diferente. Tendiente, ambos, pero por vías diferentes, pero también es diferente la actividad que han cumplido cada uno de sus defendidos, eso hay que tenerlo en cuenta, de hacer caer la prisión perpetua. Ese es el objetivo central, hacer caer la prisión perpetua. Y hay una tercera opinión de alguien que no tiene nada que ver con el juicio y que es el miembro de una comisión asesora de reforma del Código Penal que le consultó el diario Perfil qué opinión le merecía estos cambios de abogados, las posturas que tenían, los criterios, y dio a conocer una opinión que se la doy por último, al finalizar ahora esta nota. Uno de los abogados que defiende a uno de los que no pegaron, porque los que pegaron fueron 3. Pegaron con puntapié. Esos 3 estarían en una situación extremadamente complicada. Este que ha cambiado de abogado tiene 2 argumentos. Uno, bueno, es un argumento, hay que ver si es creíble o no creíble. No porque proviene de un preso, porque generalmente es una tesitura que suelen urdir algunos abogados y también sus defendidos. Dice que el abogado no lo dejó hablar. No le dejó decir lo que él quería decir. De todas maneras, para este acusado había 5 testigos que declararon en la instrucción y luego declararon en el juicio. Estos 5 testigos lo que dijeron en la instrucción fue una cosa y lo que dijeron en el juicio fue otra. Y ahí lo perjudicaron. Este acusado habría estado en las inmediaciones
del lugar donde sus compañeros aplicaban los Golpes. puntapiés. ¿Cuál era el rol que le habrían atribuido en la sentencia? Que él impedía que cualquiera saliera a defender al chico que estaba siendo golpeado. En cambio, en la instrucción no habían dicho eso. Habían dicho que no había tenido ningún rol, ninguna participación, que no lo habían visto hacer nada. Hacer nada. No hacer esa tarea de cubrir, por ejemplo, Claro. a los otros tres. Entonces el abogado dice, con estos argumentos podemos plantear que lo que hizo mi defendido fue un acto de encubrimiento o fue un acto contributivo de unas lesiones, pero no un delito que lleva la pena de prisión perpetua. Es decir, un homicidio. Un homicidio. Lo saca del campo de la participación del homicidio. Este es uno. Otro abogado toma otra defensa y dice, esto tiene, para mi entender, visto desde afuera, tiene pocas posibilidades de tener aceptación. Dice, no fue una combinación entre todos. Quisiera pensar en dos circunstancias, que hubo una premeditación y que hubo alevosía. Y consiguientemente, si la Corte Suprema aprecia que fue una acción súbita, simultánea, que se produjo en un momento de bronca, en un arranque de furia, pero no por una organización previa, tendría que cambiar la calificación del delito y dejar la figura del homicidio agravado por alevosía o por premeditación y, consiguientemente, hacer caer la prisión perpetua. Este es un argumento. Y tiene alguna otra circunstancia. Ninguno de los dos abogados plantea la necesidad de anular el juicio y de hacer otro juicio. Entonces, se le consultó a un tercer abogado, que no tiene nada que ver con la causa, pero que es una persona muy experimentada y que goza de una alta calificación, una alta reputación, el doctor Soto, que es un abogado de consulta en ese aspecto y un estudioso, si podría haber una anulación del juicio. Y él dijo esto: si la defensa de un solo abogado que defendió a los otros perjudicó la situación de alguno de los abogados, de los imputados, eso es una afectación del derecho de defensa. Y una afectación del derecho de defensa lleva a la nulidad. Y si lleva a la nulidad hay que hacer un nuevo juicio. Así, haría caer todo. Todo. Si efectivamente alguno de ellos quería hablar y no podía hablar porque el abogado le había dicho que no hablara. El argumento central de los chicos es ese. Yo quería hablar, pero el abogado no me dejaba. Efectivamente. Claro. Es más, ese primero, que fue el primero que tomó la decisión de cambiar de abogado y que no es de lo que golpearon con los puntapiés, dice algo muy singular en su postura defensiva, que él quería decirle al abogado, y el abogado le dijo esto: no hay ninguna prueba de que vos hayas pegado, punto uno. Segundo, no hay ninguna prueba que estando cerca en las inmediaciones hayas hecho algo contributivo a que alguien o que él impidiera que alguien lo ayudara. Luego del juicio te vas directamente a la calle. Ese tipo de cosas que dicen los abogados para crear expectativas en los clientes es creíble. Eso es creíble. Es creíble porque muchos abogados hablan con esa suficiencia. Liviandad también. Liviandad, suficiencia y que la saben todas. Sí. Y entonces le hacen ver al tipo y dice, acá del juicio, dice, cuando quede claro que vos no te hiciste nada, te va a dar la carne. Claro. Ese suele ser argumento de algunos, no digo de todos los abogados, algunos abogados. Y está muy mal que lo digan de esa forma, porque con eso desprecian la actividad de la querella, de la fiscalía, de los testigos, de la policía, del jurado, del fiscal y del tribunal. De todo eso están en una posición completamente diferente. Finalmente me quedo
con la opinión del doctor Soto. Soto. Si efectivamente se establece la posibilidad de que alguno quería hablar, Y el abogado no los dejó. aunque tuviese una dirección determinada lo que iba a decir, el rol que él había tenido acerca de la combinación de todos ellos, la finalidad que se habían propuesto, etcétera, y el abogado no se lo permitió, entonces se afectó, aunque sea de uno, el derecho de defensa, porque eso podía haber abierto las puertas del infierno, diríamos, y que cada uno expresara algo, aunque sea contradictorio. Porque el temor del abogado, del doctor Tomei, que es el abogado que intervino, era de que al hablar a alguno se creara alguna disidencia entre ellos, una contradicción que iba a ser aprovechada por el querellante, que tenía mucha prensa, que era el doctor Burlando, y por la fiscalía. Interesante. Entonces, esto, podemos encontrar con una vuelta de esto, ¿no? Claro, este último argumento de una persona ajena. Claro. Primero, el juicio. Segundo, sin ningún interés. Tercero, no patrocinando a nadie. Y una persona escuchada, aunque no sea algo que esté en el proceso. Porque esto de que ha habido alguna posibilidad de que alguno hablase y dijera algo diferente y que el abogado se lo impidió, del modo en que se lo impidió, porque nadie habló. Si es que efectivamente se lo impidió, eso llevaría a la nulidad de juicio por violación del derecho de defensa. En ese caso, habría un nuevo juicio. Bueno, se abren muchas puertas, muchas expectativas para saber qué va a hacer. La Corte también puede confirmar todo lo que se ha hecho y tendrán que ir al Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Nos vemos la semana que viene. Gracias.